plató de Córdoba TV a Luis Morería, miembro del grupo local de Amnistía Internacional en Córdoba. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, venimos a hablar, nos visitas hoy para acercarnos a una historia que, como decíamos en el sumario, ha conmocionado a la comunidad internacional. Es el caso del bloguero y activista de redes sociales Raif Badawi. Tenemos que decir, lo comentábamos antes de entrar en el directo, que aunque a falta de confirmación, porque las informaciones van llegando con cuentagotas y tenemos que esperar a cotejar los datos, puede ser que nos encontremos ante una magnífica noticia, ¿no? Bueno, es lo que comentábamos. Hace un par de semanas murió el rey Abdullah, y el nuevo rey que lo ha sucedido pues ha emitido un decreto de perdón real, de amnistía, perdón real. Lo que pasa es que no está claro si esta persona y otros prisioneros por motivos políticos pues van a estar afectados o no por este Real Decreto, porque la implementación del decreto lo tiene que hacer el Ministerio del Interior y bueno, y la verdad es que no tenemos noticias de cómo se va a desarrollar esto. Parece incluso que ha habido sondeos de la policía de Arabia Saudí para ver la disposición de estas personas, de estos prisioneros, a aceptar este decreto de perdón real. Porque el problema es que el decreto incluye una cláusula, y es que estas personas deben firmar un documento en el que piden perdón por sus, llamémoslo, delitos, Claro. y se comprometen además a no volver a reincidir. Eso significa que renuncian a la libertad de expresión por la que hayan estado luchando. Entonces, como te digo, las autoridades saudíes han estado hablando con una serie de prisioneros para ver qué pensaban sobre esta situación. Y no sabemos. Entonces, digamos que el decreto existe, pero que no sabemos cómo se va a desarrollar y si Raif Badawi pues, y otras personas pues, van a estar afectadas por él. Pero en principio, pues, es una esperanza. Claro que sí. Es una esperanza. Hay que recordar que bueno, hablamos de un país, Arabia Saudí, en el cual el delito de opinión ya se encuadra dentro de lo que podríamos entender como terrorismo. Reporteros Sin Fronteras, que precisamente reconocía hace muy poco la labor de Badawi, nos alertaba sobre cómo, sobre todo en el último año, pues se ha recrudecido esa situación, ¿no? Poco a poco la libertad de expresión pues va perdiendo espacio, y todo un paradigma de ello es este preso de conciencia de cuya causa se hacía cargo el grupo local. Recordemos que el pasado 9 de enero Raif Badawi, este bloguero y activista de redes sociales, comenzaba a cumplir esa condena de 10 años de prisión y 1000 latigazos, 50 cada semana. Después de esa primera sesión en la ciudad de Jeddah, frente a la mezquita de Al-Jafali, en un chequeo médico se consideraba que debía ser aplazado, y esto ha sucedido en más de una ocasión. Será aplazado para que cuando la salud de Raif pues fuera un poquito más adecuada, continuar, ¿no?, con este castigo. Sí, la cosa es que es tremenda. La cosa es tremenda. Y eso que se le estaba conmutando una pena capital, o sea que... Bueno, en principio estaba condenado a muerte. En principio los cargos que se le hicieron fueron de apostasía. Abandonar el Islam o incitar a otros a que lo abandonen. En Arabia Saudí eso tiene la pena de muerte. Pero bueno, ese cargo no prosperó en el juicio y bueno, se le acusó de insulto al Islam, de ofensa a lo que se llama policía religiosa, que es un comité de Arabia Saudí, oficialmente se llama para la prevención del vicio y la promoción de la virtud. Un comité que tiene estas competencias y que se conoce como policía religiosa. Esos son los cargos que prosperaron. Se le aplicó una condena de 10 años, como dice, de prisión y 1000 latigazos a recibir en sesiones de 50 los viernes, después de la oración, en las mezquitas, en público, con una puesta en escena ejemplar, puesta en escena que implica que un oficial de la policía anuncia a la multitud que está congregada
para presenciar el castigo, anuncia el delito que este hombre tiene y se ejecuta la flagelación y este individuo vuelve a la cárcel. Es decir, me parece que no es habitual la flagelación en público y en este caso se ha aplicado. Parece ser que se quería como realizar ese castigo ejemplarizante, ¿no?, para el resto de la población. Lo que dices tú en el contexto del incremento de la represión de los últimos años, de los últimos 2 años. Parece que coincidiendo con las convulsiones políticas que ha habido en el norte de África y en zonas próximas a Arabia Saudí, pues parece que el gobierno de Arabia Saudí pues como que se ha puesto más en guardia y bueno, pues la verdad que el resultado neto ha sido un incremento de la represión. Y como te digo, la forma, la puesta en escena de la ejecución de este castigo de flagelación va en ese sentido, la ejemplaridad. Mirar lo que puede pasar si se infringen las normas sobre control de la expresión de las personas en este país. Claro, porque recordemos que esa web que ponía en marcha Raif Badawi pues pretendía y propiciaba además la interacción, ¿no?, el debate político, social, y estaban empezando a aparecer ciertas claves, ¿no?, que no interesaban a un país que, por cierto, condenaba enérgicamente los atentados de Charlie Hebdo en París como cobardes, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que Arabia Saudí ha sido un poco contradictoria, ¿no? Porque efectivamente, bueno, en el caso del Estado Islámico es patente. Ellos están colaborando en la lucha contra el Estado Islámico, pero a su vez es una de las fuentes principales de financiación del yihadismo. Y bueno, ahí tienen una posición pues un tanto o mucho contradictoria en este aspecto. Cuando pues comenzaba todo este proceso, allá por 2012, antes del veredicto del que hablamos hace un momento, esa condena impuesta en mayo de 2014, su mujer y sus 3 hijas se exiliaban en Canadá, en Montreal, y además gracias a Amnistía Internacional podemos ver un vídeo, ¿no?, que nos pone la piel de gallina, esa carta que su hija Daud escribe a su padre trasladándole, ¿no?, cómo están viviendo ese día a día, teniéndolo tan lejos y sin poder explicarse el porqué de esta situación. Sí, no, los niños que son pequeños, el mayor, por la fotografía, la mayor puede tener 8 o 10 años y el más chiquito 4 o 5. De hecho, la madre cuenta que tuvo que pasar el trago de contarle a su hijo la primera tanda de latigazos que le dieron a su padre. Tuvo la mujer que pasar por ese trago porque prefería eso antes de que se enteraran por sus amiguitos en el colegio. En fin, que la situación que está viviendo esta familia, hombre, particularizando en esta familia, porque la situación es tremenda. Lo que pasa que, bueno, nosotros estamos trabajando especialmente en este caso y por eso me refiero a él. La situación por la que está pasando esta familia, te la puedes imaginar lo que esta mujer está pasando, tremendo. Pero bueno. Bueno, por suerte, una vez más, se da respuesta a ese lema de Amnistía Internacional desde sus inicios. El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Entonces necesitamos esa ayuda, ¿no?, por parte de todos esos ciudadanos, y de hecho proponéis 5 maneras de ayudar a Raif. Tenemos que decir que ya son 100.692 los firmantes de la petición, pero bueno, pues a través de la red de redes también podemos convertir redes sociales como Twitter en un instrumento tremendamente fuerte, ¿no?, y poderoso. Sí, de hecho en la página web del grupo local tenemos colgado un documento en el que se indican esas 5 formas fáciles, asequibles, que no implican tiempo básicamente y que lo puede hacer cualquier persona. Implican, por ejemplo, tweets, enviar tweets a una serie de direcciones que tenemos allí, de autoridades de Arabia Saudí, autoridades españolas,
implica una posibilidad que parece que es muy importante y que tiene bastante impacto, que es llamar por teléfono a la Embajada de Arabia Saudí en España. Jugamos con lo sensible que es el aspecto de la imagen pública, ¿no?, para este país. Efectivamente, es que parece, y no hay por qué dudar de que sea así, que las autoridades de Arabia Saudí son muy sensibles a su imagen en el exterior. Y entonces parece que una acción muy impactante puede ser esto de llamar a la Embajada de Arabia Saudí en Madrid. Hombre, yo personalmente lo he hecho y la verdad es que, bueno, pues allí hablas con una persona, le dices que quieres ponerte en contacto con el embajador para manifestarle tu preocupación por este caso, tu disconformidad con la sentencia y que pides que se le libere porque lo único que ha hecho es expresar libremente sus opiniones y sobre todo que acaben con la barbaridad. Cuando estás hablando con la embajada no digas que anulen la sentencia, la condena de flagelación porque no estás de acuerdo y tal. Porque además, como otras formas de castigo físico, la prohíbe el derecho internacional. La flagelación es considerada una forma de tortura en la Convención Internacional contra la Tortura y los Malos Tratos. Curiosamente, Arabia Saudí está adherida a esta convención, creo recordar, 1997. Pero sin embargo la pena de flagelación está en su Código Penal. En fin, volvemos a las que hablamos antes de las contradicciones. El doble discurso. Y ya te digo que la llamada a la embajada, pues sí quiero decir que hay que hacerlo a título personal. Efectivamente, no mencionando Amnistía Internacional. En ningún momento Amnistía Internacional, porque nos indican de Amnistía Internacional España que puede ser perjudicial. Y además para la familia también, no solo para el caso. Para la familia, efectivamente, porque una buena parte de la familia de Raif Badawi sigue en Arabia Saudí. De hecho, una cuñada ha tenido problemas también. Y bueno, y de hecho su abogado, los abogados que participaron en el proceso, uno de ellos está condenado a 15 años de cárcel. Pero ya digo que la mujer y sus 3 hijos están en Canadá y entonces, bueno, de momento estos tienen otra situación, digamos. Efectivamente, bueno, hablamos de un caso y hablamos de este otro, ¿verdad? De un destacadísimo abogado de los derechos humanos que también pues pesa sobre él una condena injusta. Volvemos al autor de Liberales Saudíes, recordamos, bajo custodia desde junio de 2012 y bueno, hasta aquí llegamos, ¿no?, a lo que sucedía el año pasado y lo que a la espera de confirmar está todavía, ¿no?, por ver qué pase. Queremos recordar que tenemos la vía telefónica, por supuesto, bueno, las concentraciones que además ya se están organizando y desarrollando ante las diferentes embajadas de Arabia Saudí en diferentes partes del mundo y tampoco hay que olvidar los mensajes de ánimo, de apoyo al propio Raif y a la familia que espera en Canadá. Y a su esposa es muy importante también hacerle llegar la solidaridad, hacerle llegar la idea de que no están solos, que eso se puede uno imaginar que es absolutamente fundamental para una persona que está en esa situación, el saber que el mundo conoce su caso y que hay personas que están trabajando para intentar acabar con esa situación. Yo creo que eso es muy importante, tanto para Raif Badawi como para su familia. Importantísimo, vamos. Y por eso pues hay que animar a todas las personas a que trabajen y colaboren en estas posibilidades que estamos hablando. Amnistía Internacional sigue siendo la voz de los sin voz en el mundo, con 57.000 socios ya, más de 1.600 activistas y como decimos podemos ayudar de muchas maneras. Aquí hemos hablado de esos regalos comprometidos, de ese regalar palabras, de esas misivas que salvan vidas, ¿verdad? Y de todas esas acciones que se pueden llevar a cabo también a través de los grupos locales como el de Córdoba, Luis. Sí. Nosotros en el grupo local de Córdoba tenemos este caso como un caso de trabajo especial
y ya bueno, hemos hecho una serie de actividades, fundamentalmente de promocionar todo este tipo de participación a través de cartas a los socios, y próximamente lo que tenemos pensado, y ya aprovecho para, claro, para anunciarlo. La próxima semana en la Facultad de Filosofía y Letras, el martes, y el jueves en la Facultad de Ciencias de la Educación, vamos a organizar una mesa informativa, pues con datos sobre este caso y con material para que fundamentalmente los alumnos, porque son centros universitarios, alumnos, profesorado y PAS, pues puedan colaborar. Tenemos estas dos actividades como actividad inmediata para la próxima semana. Y bueno, y estamos pendientes de lo que suceda para organizar actividades futuras en función de lo que ocurra. Bueno, pues toda la actualidad sobre este caso la vamos a encontrar en la página web de Amnistía Internacional al momento, según lleguen esos datos y esas noticias, porque hoy por hoy la realidad es que su esposa sigue temiendo por la vida de este joven, nacido en el año 84. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto que en sucesivas ocasiones nos seguiremos encontrando. Espero que pronto el caso de Raif Badawi entre dentro de ese inventario, de esa nómina de buenas noticias. De buenas noticias, pues esperemos. Y bueno, pues muchísimas gracias a Procono y a ti también particularmente por esta oportunidad de hablar de esta situación y de este caso. Muchísimas gracias. Gracias por compartirlo con nosotros, Luis. Hasta muy pronto. Gracias.